Muy buenas tardes, bienvenidos a WISO, una actividad más en la que quiero primeramente agradecer a Débora Cooperman, presidenta del Grupo Mayán, y al Grupo Mayán por esta interesantísima actividad que vamos a tener esta tarde. Quiero saludar y dar una bienvenida a la rabina Sarina Vitas. Bienvenida a WISO. Gracias por compartir con nosotras esta tarde. Nos va a hablar sobre lo que es un análisis de la serie poco ortodoxa en Netflix, y yo creo que también nos vas a entrar en el mundo de esta comunidad ortodoxa Satmar para que conozcamos un poco más y veamos sus costumbres, y bueno, lo difícil que fue para esta mujer criarse allá, ¿no es cierto? Y después escribir su vida, cómo se arrancó de este medio ambiente. Bienvenida una vez más, y voy a dejar con ustedes a Débora, quien va a presentar y va a decir el currículum de nuestra invitada el día de hoy. Débora. No. Débora. No se escucha, no se te... Débora, ¿puedes...? Ahí. A ver, Débora. Ahí Sí. Ahí sí. Hola a todas, bienvenidas a nuestra tarde, a nuestra actividad de esta tarde. Saludamos a Yael Jason, nuestra presidenta, su directorio, a todas nuestras amigas de WISO y a todas las que se encuentran aquí. Hola Sarina, Sarina, muchas gracias por estar con nosotros, y voy a leer su extenso currículum porque en realidad son muchas cosas las que hay que decir sobre ella. Primera rabina de Latinoamérica con púlpito y actual vicepresidenta ejecutiva de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Referente femenino en comunidades del movimiento conservador Masortí, con amplia experiencia en dirección religiosa, pedagógica y comunitaria para la transmisión de conocimientos judaicos. Con más de 25 años de experiencia en la enseñanza y transmisión de valores en la tradición judía. Sarina comenzó su carrera docente en la comunidad de Beit Hillel de Buenos Aires en el año 91, donde se desempeñó como morá y más tarde como coordinadora educativa hasta el año 2004. Casada con Alejandro Rosenberg, mamá de Dan de 17, Mijal de 13. Sarina es licenciada en Relaciones Públicas, estudió para rabina en el Seminario Rabínico en Buenos Aires y en el 2002 se graduó en el Instituto Mahon Schachter de Jerusalén. En el año 2005 se convierte en la primera rabina en Latinoamérica con púlpito, al quedar frente a la Asociación Israelita de Paraná, y es la primera asesora lágica de las comunidades de la provincia Entre Ríos. En el 2010 se establece nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, donde asume como rabina y directora comunitaria de la comunidad Weizmann, comunidad educativa. En ese mismo año asume como vicepresidenta ejecutiva de la Asamblea Rabínica de Latinoamérica. En el periodo de los últimos 10 años, Sarina recibió el premio de liderazgo comunitario por Masortí Olamí en Nueva York, y le valió en múltiples espacios el reconocimiento por su labor en Fundación Ticunea, el trabajo y la integración comunitaria. En la actualidad, Sarina brinda asesoramiento, enseñanza y acompañamiento en varias comunidades en español. Brinda cursos sobre la transmisión de valores de la tradición judía para la transformación de las personas. Muchas gracias, Sarina, por estar junto con nosotros, y les pedimos por favor a todas que las que quieran hacer preguntas las hagan por el chat, y al final de la presentación de Sarina, nuestra presidenta Yael se las hará. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el cual nos encontremos. Acá ya es plena noche, en Buenos Aires, Argentina, hace mucho frío, sé que por allá llovió, así que seguramente también algunos tendrán frío. Vamos a tratar de ponerle un poquito de calorcito, entonces, esta tardecita noche, tratando de, primero, agradecer infinitamente a la Bitso, al Grupo Mayán, a Debbie, a Yael, a Kelly, con quienes estuve en contacto para llegar a ustedes esta noche. Y bueno, y entre todas poder hacer una reflexión, un análisis, ¿sí? Del recorrido que tiene esta serie poco ortodoxa, que creo que movilizó mucho los esquemas de nuestra forma de mirar
y de abordar la comunidad, ¿sí? La comunidad en todo su aspecto, en todas sus connotaciones. Y hay algunos puntos, antes de comenzar mi análisis, que para mí son importantes que quizás también miremos y abordemos. Digo, que esta serie haya tenido el éxito que tuvo en este tiempo, no me parece casualidad. Y si hay una premisa que también tengo en mi vida, es que no hay casualidades, sino que hay causalidades. Y creo que no está relacionada tampoco específicamente a que en estos tiempos tenemos más tiempo para mirar Netflix, sino que quizá está relacionada también con nuestros tiempos y nuestra mirada de que esta serie nos lleva a reflexionar, a pensar y a recobrar de alguna manera el concepto que hoy nos tiene medio en incertidumbre y a veces un poco acongojados, que tiene que ver esa mirada esperanzadora de que hay un espacio de libertad positiva que en algún momento vamos a llegar a tener. Que se puede y que vamos a salir de situaciones de encierro, por decirlo de alguna manera, de situaciones difíciles que nos toca atravesar en la vida, que a veces son situaciones elegidas, otras como las de hoy son obligadas, que tenemos, ¿sí? Pero que cuando encontramos alguna brújula que nos ayuda en el camino, siempre es más fácil recobrar las esperanzas y visualizar la luz hacia la salida. Es por eso que quizás es importante entender que esos muros imaginarios que quizá en su experiencia tuvo Esti como protagonista de la serie, también la llevaron a redescubrir un camino, una luz, y a darse cuenta que su experiencia enriquecedora de encontrar ese rumbo es de alguna manera la que la hizo encontrarse nuevamente con ella. Esta serie en sí, digamos, nos plantea, creo que un conflicto interno que se produce en la protagonista entre deseos, vocaciones y los sentimientos del alma que tiene Esti. ¿Vieron ese nishit, esa cosa que uno tiene adentro? Y por otra parte, la constante incomodidad que a veces le produce sus acciones públicas con respecto a las privadas que tiene y el comportamiento físico que hace a su vida en general. Esa disonancia constante la molesta, la aturde, y es por eso que veremos durante toda la serie que ella genera un trabajo de superación personal. Se busca, necesita conocerse y necesita estar cómoda consigo misma, entre lo que hace y lo que siente. Quizá otro punto también para desarrollar importante que hace a esto que yo mencionaba de casualidades y causalidades que tiene el éxito de esta serie, es que nos habla claramente de un empoderamiento femenino, ¿sí? Estamos acá en la Bitso, estamos hablando de algo que tiene que ver con el registro del lugar que ocupamos las mujeres, y que hoy es un debate mundial, por decir de alguna manera, ¿no? Está en todos los ámbitos, el lugar que tenemos las mujeres en los ámbitos sociales, culturales, y por supuesto en aquel que tiene que ver con lo religioso, con lo cultico, ¿sí? Que tiene que ver con las normativas, con las reglas a las cuales podemos sentirnos más o menos cómodas, pero podemos elegir en igualdad de oportunidades y de posibilidades dónde las experimentamos y dónde decidimos acomodar nuestra vida. Entonces todo esto
obviamente a nosotras mujeres nos atrae, ¿no? Nos vemos en algún punto reflejadas, vemos muchas veces un espejo de determinados comportamientos o situaciones que vimos, que vivenciamos, que experimentamos y que atravesamos. Dicho todo esto, quiero aclarar un par de cosas. Yo voy a tratar de ser lo más objetiva posible, obviamente, dentro de la descripción que vamos a hacer de la serie, pero no deja de atravesarme, ¿sí?, determinados pensamientos, sentimientos y una opinión que netamente es de mi vida, de mis elecciones y de mis prácticas. Pero con este derecho y con esta aceptación de que podemos y debemos pensar diferente, es que las invito a que compartamos el análisis de esta serie. A ver, Poco Ortodoxa nos va a narrar a esta joven judía, ¿sí?, a Esti, que se va a escapar de esta estricta comunidad Satmar, una comunidad hasídica, una comunidad en Williamsburg, en Brooklyn, hoy en Estados Unidos, por supuesto. ¿Y qué es lo que conocemos, qué es lo que sabemos o tenemos registros sobre esta comunidad hasídica? Nosotros sabemos que básicamente son todos oriundos y sobrevivientes de la Shoah, que tienen su origen en líneas generales en Hungría, que reciben este nombre como grupo, ¿sí?, por la ciudad de origen. Y también nosotros vemos que es una comunidad que convive hoy con nosotros en el siglo XXI, pero que tiene resabios, que tiene formatos, que tiene tradiciones, que las traen del siglo XVIII, siglo XVII, desde la concepción de esta comunidad. ¿Por qué lo digo? Lo digo por la forma de vestirse, los sacos negros, largos, que todos conocemos y que vemos, el formato de los sombreros, lo vemos en los peyes tan marcados en los hombres, lo vemos en esas medias blancas que se ponen, ¿sí? Lo vemos en el desarrollo de la serie y obviamente de su comunidad, en el lugar importante que tienen los hombres, ¿sí?, en la comunidad. Los hombres son aquellos que estudian, aquellos que se forman, aquellos que tienen oportunidad y posibilidad de tener una vida pública, de tener opinión. Los vemos en el lugar, en esta comunidad que ocupa el rabino, ¿sí?, en una posición, vamos a decir, dentro de quizás la variedad que puede haber de liderazgos espirituales, vamos a decir que es un grupo que tiene una mirada de su rabino verticalista, ¿sí? Lo que el rabino dice es lo que se hace, a él se le consulta todo lo que añade a todas las situaciones familiares, no solo las situaciones cúlticas, sino todo lo que hace a las cuestiones familiares, de alguna manera tiene un poder, ¿sí?, sobre la vida social de su comunidad. No hay mucha opinión, no hay mucho debate, ¿sí? Lo que se dice es lo que se hace. Y por otra parte, vamos a ver en este espacio una comunidad que no tiene vínculo con sus vecinos, vamos a decir, ¿sí?, que no tiene vínculo intenso con lo externo. Por ejemplo, hablan yiddish, no hablan inglés, ¿sí? Se mueven en un lenguaje entre ellos, donde ellos se entienden, donde ellos intercambian y no con sus vecinos. No utilizan la tecnología, ¿sí?, que hoy para nosotros no estaríamos acá. Digamos, fíjense lo loco que nos puede hoy presuponer todo esto, que no tendríamos la posibilidad de encontrarnos. Bueno, no utilizan la tecnología, y es tan fuerte, voy a ir y venir a veces con algunas imágenes para que ustedes recuerden de la serie, no sé cuándo la vieron, pero digamos para que recordemos. Es tan fuerte esto que
si recuerdan, la primera vez que Yankl, ¿sí?, el esposo de Esti, ve un celular, se vuelve loco, y le dice al primo, ¿cómo a Moishe, no? Que es una vez que se fueron en busca de Esti, sentados en un taxi, el primo, Moishe saca el celular, que para él era algo normal, ¿no? Era algo habitual, algo que le había autorizado el rabino, utiliza el celular, y a Yankl se le van los ojos, dice, ¿cómo tenés algo así? ¿Cómo puede ser que vos tengas algo así? ¿Te dieron autorización? Entonces, fíjense a qué nivel llega el extremo, por decir de alguna manera, de los mandatos a través de los cuales se rige esta comunidad. Y por otra parte, vamos a desarrollar un poquitito el rol de la mujer que tiene en esta comunidad. ¿Cuál es el rol que tiene específicamente? La mujer va a estar definida biológicamente en este contexto que debe ser madre. ¿Qué se espera de ella? Que sea madre, ¿sí? Cuantos más hijos, más felicidad, más amor y más plenitud en el hogar. Socialmente, esta comunidad visualiza a las mujeres como que pasan de la dependencia de su padre, una vez que se casaron, a la dependencia de su marido. En este caso, Esti vivía con sus abuelos, pero imaginemos el contexto, del padre pasa a la dependencia del marido. Y por otra parte, estas mujeres, de alguna manera culturalmente, en este ámbito, vamos a decir que están devaluadas. Devaluadas, ¿por qué? Porque con ellas temas serios, temas de importancia, no podemos hablar. Con las mujeres no se hablan cosas serias. Quizá uno lo puede relacionar, y obviamente nosotras lo comprendemos muy bien, que está relacionado con esa exclusión que tienen las mujeres en este ámbito de la preparación educativa, de la preparación cultural, de un espacio de formación, ¿sí?, desde lo académico, desde lo secular, desde lo general, y yo les diría también hasta desde lo religioso, desde lo cúltico. Porque hay una frase clave que le dice Yankl a Esti en algún momento de debate acalorado de pareja, y le dice, ¿cómo sabés vos eso? Las mujeres no estudian el Talmud. Como diciendo, hay un conocimiento al cual vos no deberías acercarte. Hay un conocimiento del cual no hay cuenta de que una mujer sepa. ¿Cómo osás saber sobre ello? Y estas fuertes imágenes que se dan, hombre, mujer, y los roles que estamos describiendo, también encajan en un desarrollo que tiene la serie, que tiene que ver con una palabrita que seguramente muchas veces escuchamos, que hoy las invito a que la pensemos dándole una vuelta de tuerca, ¿sí?, que tiene que ver con el concepto de tzniut, ¿sí? El concepto de tzniut en la tradición judía es el concepto de recato. El concepto de recato que deben tener las mujeres, ¿sí?, tanto en su apariencia física, que hace referencia a su vestimenta. Y yo quiero agregar algo, que la tzniut, el recato, también tiene que ver con una experiencia espiritual. También tiene que ver con el recato espiritual. Y cuando hablo del recato espiritual, estoy hablando específicamente en esa comunidad de aquello que se contradice y que no hay, que está relacionado con el chusmerío, con el llevar y traer, con el que todos conozcan todo y todos sepan de todos, todo. Y ese punto es un punto fundamental dentro de el sentir, el pensar y esa sintonía que les vengo diciendo, que de alguna manera a Esti comienza a hacerle mucho ruido dentro suyo. Ese tzniut que le exigían
que necesitaba, con el cual se sentía cómoda seguramente en su comienzo. Físicamente comenzaba a hacerle ruido internamente. Y para cerrar un poquitito esta descripción del formato, como decía Yael, de poder explicar de qué se trata esta comunidad, me interesa hablar un poquitito sobre el poder que tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque tal como hablamos de la comunidad Satmar y que hablamos de que es una comunidad jasídica, yo quiero tomarme 2 minutitos para comentarles a ustedes cómo se inicia el mundo jasídico. El mundo jasídico, que se inicia con el Baal Shem Tov, es un movimiento que en su origen tiene mucho rechazo dentro del mundo de la comunidad judía. El Baal Shem Tov, quien es el fundador, ¿sí?, de este movimiento, genera un rechazo muy importante dentro de los rabanim que había en aquel momento. ¿Por qué? Porque el Baal Shem Tov lo que entiende, lo que enseña y lo que transmite es que justamente el conocimiento es para todos. Que él quiere de alguna manera generar la comprensión de que la norma, de que el ritual que vamos a llevar adelante y que llega a nuestras vidas, tiene que transformar nuestro espíritu, nuestro alma, en elevarla, en generar un crecimiento propio. Que el ritual únicamente por mecanismo o por miedo no va a servir de nada en nuestras vidas. Que solo la norma tiene sentido y nos ayuda a desarrollarnos cuando hay amor, cuando hay pasión, cuando hay energía, cuando hay kavaná, cuando hay intención para poder acceder y llevar la misma a la práctica. Entonces, él nos enseña que el ritual, el cumplimiento del mandato únicamente por mandato en sí, no nos transforma en la vida. Si eso no genera que haya, repito, un trabajo interno y un sentido en el alma. Y es por eso que cuando hablamos de hasidismo, hablamos en su traducción de bondad, hablamos en su traducción de ser piadoso, hablamos en su traducción, y acá pongo una palabra de libre interpretación, de ser empático, de entender al otro, de poder conectarme con el otro, de poder ponerme en los zapatos del otro y acompañarlo también en su propio crecimiento personal. Acá hay empatías que se quiebran, hay empatías que se rompen, básicamente, dentro de todo el proceso que tiene esta serie. El mundo tradicional, nuestro mundo judío, no vive ajeno a los contextos que lo rodean. No vive ajeno a lo político, no vive ajeno a lo económico, a lo geográfico, a lo social, a lo cultural. Y nuestra tradición justamente lo que viene es a decirnos que para no fosilizar nuestras prácticas, lo que tenemos que hacer es ejercitarlas con sentido, con amor y con vocación. Ahora, para generar todo eso, ese intercambio, ese contexto, que nuestros sabios lo supieron hacer durante siglos, y que generó la apertura muchas veces de determinados formatos de entendimiento, de aceptación y de conocimientos, a otra parte de nuestro pueblo también le generó mucho miedo. Le generó el sentimiento de pensar que pueden perder su identidad. Le generó el sentimiento de pensar que pueden perder el poder. Y en este juego de elecciones,
creo que cada uno de nosotros tiene que allegarse a encontrar dentro de este trabajo personal un equilibrio. Un equilibrio y una elección constante, reflexiva, comparativa, que nos ayude a encontrarnos, en tener oportunidades para saber, para conocer, para desarrollar, para aprender, y que los mandatos que nos han llegado, como bien decía Baal Shem Tov, que son rituales impuestos, nos tienen que servir para crecer interiormente, o, como le pasa a Esti, quizás también para escaparse de un mundo en el cual se siente encerrada. El tema que a ella le hace ruido tiene que ver entre esa disonancia que empieza a sentir entre la curiosidad de lo que pasa afuera, las inquietudes internas que tiene y el contexto cerrado en el cual vive. Entonces, veamos algunos de los puntos que podemos compartir o no con ella. Todos sabemos que en nuestro proceso de educación hay personajes importantes que son los que dejaron huella en nuestra vida, que tienen que ver con nuestra crianza, con nuestra conformación de personalidades, que tienen que ver con personajes que han pasado en nuestras vidas, que consciente o inconscientemente nos marcan la personalidad que hoy tenemos, ¿sí? Que consciente o inconscientemente, cada vez que tomamos una decisión o una elección, elegimos verlos o verlas como ejemplo, o decimos, ese ejemplo no lo quiero para mi vida. O sea, son ambas cosas, ¿sí? Pero hay personajes que marcaron nuestras vidas. En este caso, entiendo yo que a Esti hay 3 personajes que la marcan terriblemente. Uno es su madre. Y fíjense, que si bien ella entiende que su madre la abandona, esto es lo que ella sabe en comienzo, que su madre la abandonó, es quien la termina salvando. Que cuando ella se encuentra que no es feliz, busca el mismo recurso que utilizó su madre para escapar de donde no está cómoda y donde la vida le hace ruido. Y aunque le duele y reniega de todo eso, porque está enojada con la madre por todo lo que le hizo, no le queda otra que tomar ese mismo camino. Por eso digo, a veces hay ejemplos que decimos, esto no lo voy a hacer nunca, y uno se da cuenta que por ahí está la apertura de salida. Y si recuerdan, es la madre la que le trae los papeles a ella de ciudadanía. Y es eso lo que a ella le permite hacer sus papeles, su pasaporte y poder irse. Un segundo personaje que la marca terriblemente, y acá van a coincidir, sí, abiertamente conmigo, es la abuela. Es su abuela. Ella tiene un secreto con su abuela. El secreto está relacionado a la música. Escuchar música juntas, compartir ese espacio. Seguramente de ahí le llega a esta inquietud de querer aprender un instrumento, de querer tocar piano. Y al querer aprender un instrumento es buscar un aprendizaje secular, un aprendizaje que viene de afuera, cosa que no estaba bien vista. Y también su abuela le cuenta que, y le dice en una charlita que tienen ahí mientras escuchan música, le dice, todos los hombres de nuestra familia tenían linda voz, todos los hombres cantaban bello. Qué detalle importante cuando conocemos el final de la serie, ¿no? Que ella pueda desarrollar su voz. Eso implicaba transgredir el recato dentro de ese ámbito, porque la voz de las mujeres
estaba prohibida en público. Por lo tanto, las invito a que piensen, si no se dieron cuenta, que su abuela de alguna manera la está ingresando al mundo masculino, la está ingresando a ese mundo secular, diciéndole, vos podés, o no, sin darse cuenta, no sé, pero así me lo imagino yo. Y por otra parte, está la profesora, esa profesora que le da los conocimientos de piano, esa profesora que le muestra un mundo diferente de cómo se visten, un mundo diferente de que una docente puede estar dando clase con varoncitos, ¿sí? con alumnos en su casa. Una docente que le enfatiza que los mandatos y las reglas en las cuales ella vive son imaginarios. Que ella no tiene que pensar que si sale de su casa en Shabbat hay una fosa de cocodrilos y se va a caer a la nada. Que el Eirú, ¿sí? Aquel cerco que tenemos dentro de la tradición judía, donde en Shabbat no podemos movernos de un lugar privado a un lugar público cargando cosas, es inexistente, solo está en la imaginación. Y es esta la profesora que la va a ayudar con la documentación y que le va a regalar su brújula. Le va a regalar esa brújula que le va a marcar a ella su dirección, su norte, que le va a marcar a ella su identidad, su vocación, que la va a hacer salir de ese encierro que siente y que tiene. Entonces, esta serie tiene puntos de disonancia y está hecha, si ustedes le prestaron atención, vieron que superpone imágenes de la Esti en Brooklyn y de la Esti en Berlín, ¿sí? Va y viene en el tiempo, mostrándonos y contraponiendo diálogos e imágenes que son espectaculares. Una de ellas está relacionada con que, por ejemplo, este está en la edad de casarse, hay que buscarle con quién se casa, su tía va a buscar con quién se casa, su tía misma la considera huérfana, este tiene padre y madre, pero la consideran huérfana. Esto ya marca, digamos, en ella también algo pesado, ¿sí? Su abuela ilusionada le dice, bueno, ¿cuándo conoceremos al novio? Y su tía le dice, no te hagas muchas ilusiones, porque primero tiene que conocerla a la suegra, y la suegra es la que tiene que decidir si le va a querer o no la va a querer, y si lo vamos a poder presentar al novio o no le vamos a poder presentar al novio. Toda una escena, digamos, donde, ¿quién le preguntó al novio o a la novia si se quieren conocer? Si se gustan. Parece que los sentimientos ahí no tuviesen lugar. Y ella, muy ingenua, le pregunta a la tía, bueno, si encontraste novio, decime, ¿cómo es? Quizás diciendo, bueno, la tía me va a decir, es rubio, es alto, estudia esto, estudia aquello. No, la tía le dice, es un muchacho normal, como cualquiera. ¿Qué va a tener de raro? Y esto ya genera el hecho de decir, ¿dónde está el entusiasmo, no? Esti soñaba casarse. Para Esti era un proyecto de vida conformar una familia. Ella apostaba a eso. Sin embargo, no tomó en cuenta quizá que no se casaba solo con Yankee, que se casó con toda la familia. Que esa dependencia de la cual hablábamos es una dependencia en la cual no solo lo ubicó a su marido como el autor, digamos, o el partner, sino que todos opinaban, todos sabían lo que pasaba en esa casa. Su suegra golpeaba la puerta y entraba en cualquier momento y le entregaba la cremita, la pastillita, el cosito, le daba lo que quería sabiendo algo que es hasta lo que pasaba en la cama de Yankee y de Esti. Casarse
para ella implicaba también no solo cambiar su propio estatus, sino, chicas, cambiar su cuerpo exteriormente. Esa modificación que hablábamos de Tzniut, ella la hizo físicamente. De esa cabellera bella que tiene, esos rulos que se muestran cuando es soltera, la imagen de la película es cuando le rapan el pelo, que lo hace con alegría ella. Si bien llora, lo hace con alegría, porque ella está, para mí está totalmente conmovida con el paso que va a dar. Esa ropa que era de colores, ahora pasa a ser menos atractiva. Esa ropa que era quizás más ceñida al cuerpo, termina siendo más holgada. Pero lo más importante, y creo que acá está el kit de toda esta serie, es que su cuerpo interior, su espíritu, comienza a serle desconocido. Lo físico es lo que es, pero lo interno comienza, como les dije al principio, a hacerle ruido con lo que le tocaba vivir. Cuando viene la esposa del rabino para explicarle a ella lo que es conformar una nueva pareja y tener un matrimonio, y consolidar una familia y tener hijos, ella no se conoce físicamente. La esposa del rabino le tiene que explicar, ¿sí?, cuántos orificios tiene su cuerpo. Le tiene que explicar cómo se mantiene una relación sexual y le dice algo que mágicamente ella supone que va a funcionar, que es que las piezas encajan como un rompecabezas, que todo encaja. En el momento que ella lo quiere hacer encajar, nada encaja por ningún lado. Y un detalle que no es menor es que Yankel, quien era su esposo, tampoco se conoce ni la conoce a una mujer. Encontramos esa escena en la cual están intentando consumar su matrimonio, mantener un vínculo, y él le termina recriminando: mirá, a mí no me importa si te gusta o no te gusta, esto es así. Cuando ella lo está padeciendo físicamente. Ese contacto sexual que en nuestra tradición, y que como mencionaba al principio, uno lo visualiza como el mandato de Prue Rebu, ¿sí?, de tener hijos, de procrear, de ser madre, y todo lo que conocemos, no es una acción mecánica. Tiene que haber amor, tiene que haber deseo, tiene que haber placer. Y créanme que no se los digo yo, se los dice la halajá. La halajá dice que el contacto sexual, que el vínculo entre esposo y esposa, sí, obviamente tiene un mandato que tiene que ver con la procreación, pero tiene que ver otro que se llama recreación. La Ketubá dice onaá, dice que hay que tener placer en el vínculo. ¿Qué placer había acá más que dolor y sufrimiento de la pareja o de ella en principio? Y aparentemente ese no poder cumplir con la mitzvah que lleva adelante el que ninguno de los dos pueda ser padre, entonces no pueden cumplir con la mitzvah, en el único momento en el cual logran mantener una relación sexual, aparenta ser más una violación que un encuentro de pareja. Porque ninguno de los dos se conoce. Y porque a ella le hace ruido, a ella le trae dolor. ¿Y cómo será que posteriormente, en otra imagen, nos encontramos que esto tan perturbador que vivió Yankel
y que reconoce junto a ella, termina encontrándose con una prostituta y preguntándole qué tiene que hacer para generar el deseo de su esposa. Y es triste la situación. Esa disonancia corporal y espiritual, agregada quizás con los comentarios poco felices y pocos privados que tiene toda esta familia, donde él también le recrimina a ninguna mujer en la familia tuvo problemas con este tema. ¿Por qué vos sí? Digamos, es pesado para ella. Es pesado, incluso quizás sintiendo que este siempre supo que ella era diferente y nunca lo engañó a Yankee. Y se lo dijo en la primera entrevista que tuvieron el día que se conocieron en la casa de Yankee. Él le pregunta, están hablando y ella claramente le dice, yo soy diferente. Y él dice, qué bueno que seas diferente. Y en el diálogo de ida o vuelta entre la pareja, él le cuenta que fue a conocer Europa. Y ella le dice, ay, sí, Europa, qué lindo, ¿qué conociste? Y él le dice, no, fui solo a la tumba de los rabinos a pasear por los cementerios. Y ella mira como, no viste nada más, no había otra cosa en el mundo para mirar en Europa. Pero no se lo dice. Ella le quiere contar que a ella le gusta la música y no se anima. Y fíjense cómo termina la historia, ¿no? De esa escena, ella termina visitando Europa, ella termina en Berlín, ella termina conociendo todas esas playas, esos museos, esos monumentos que él no visitó. Ella termina en el Conservatorio de Música y ella termina viendo algo interesante, que es que todo eso que a ella la había cubierto durante tanto tiempo, que todo eso con lo cual ella había tenido que convivir, que eran esos mandatos y esas restricciones hasta el momento, ella mira a su alrededor y ve que la gente se saca la ropa para entrar al agua, que la gente puede despojarse de determinadas cosas y que no pasa nada. Y ahí es cuando ella siente por primera vez, al ingresar a ese lago y sacarse su peluca, que se le abre un nuevo mundo. Puede descubrir una libertad diferente a la que tuvo. Y a partir de ahí comienza el proceso de crecimiento personal. A partir de ahí comienzan los deseos, las vocaciones que ella empieza a tener por delante y a darse cuenta que hay un mundo donde no todos somos iguales, podemos pensar diferentes, podemos vivir diferente, sentir diferente, actuar diferente y convivir. Y se encuentra con un grupo de amigos que son totalmente heterogéneos. Va a haber un nigeriano que es homosexual, una yemenita, una judía laica, un alemán. Cada uno tiene una historia distinta y cada uno tiene un mandato distinto para cumplir. Porque todos vivimos con mandatos que nos acompañan en la vida. Todo depende cómo los hacemos tocar en sintonía con nuestro espíritu y con nuestro comportamiento. Y desde ese lugar, ella se encuentra en ese espacio donde el profesor le da para comer una media luna con jamón, y ella piensa que come, traga y dice, voy a vomitar todo porque esto me va a caer de terror. Y se da cuenta que no, que lo que aprendió, lo aprendió en ese marco, en ese sistema, pero que hay otras elecciones que se pueden hacer, hay otra vida, hay otro sistema, y que si uno rompe las reglas no te rompen a vos, pero tenés que poder vivir con eso.
Y mientras ella se está comprando ropa en un shopping, y se compra un jean, y se compra una remerita, uno visualiza cómo su esposo la está buscando y está en un hotel y tapa el cuadro donde hay una mujer desnuda. Estas imágenes que van y vienen en la serie es aquello que nos permite ver las disonancias que hay entre un mundo cerrado, entre un mundo acotado, entre la poca posibilidad de elección, porque no me dieron la oportunidad del conocimiento con la cual vivió y ahora se encuentra. Ahí Debbie me está diciendo que estoy en los 40 minutos, pero quiero cerrar con esta idea porque me parece que es una de las más fuertes también que tiene la historia. Cuando ella se encuentra con estos amigos, ¿sí? Y una de las chicas le dice, vos te escapaste, ¿sí? de tu comunidad, contanos, vos te fuiste. Ella le dice, me hace sentir como que estuve presa. ¿Acaso no es así? Le dice, y la deja como titubeando, ¿no? Y por otra parte, ella le dice, tenía que alejarme de mi comunidad porque Dios esperaba mucho más de mí. Y esto me hace tanto ruido, chicas. Dios no espera de nosotras lo que uno desee, quiera y se sienta en armonía con su propio espíritu y su propio camino en la vida. Uno espera que Dios nos acompañe en momentos en los cuales sufrimos y nos sentimos acosadas. Y esa es la primera pregunta cuando se encuentra con Google por primera vez y va a usar la tecnología que ella hace. Y le pregunta a Google, ¿hay un Dios? Y se da cuenta que hay distintas respuestas. No es que hay una, como ella aprendió toda su vida, que hay distintas respuestas, que hay para elegir, que hay gente diferente, que hay elecciones, que hay reglas que se pueden romper y ella no se rompe, que uno puede dudar, que uno puede averiguar, que uno puede preguntar, que uno puede conocer para elegir, y que eso mismo es todo lo que atravesó su madre. Y por eso es el lugar donde ella finalmente se puede reencontrar con su mamá y se puede sentir unida en ese proceso que ahora le va a tocar a ella de ser mamá. Esa mamá que también se tiene que escapar de ese lugar donde nadie la entendió, nadie fue empática con ella, donde le sacaron su hija, no le dieron formación, no le dieron educación y tuvo que arreglarse con lo poco que tenía en la otra punta del universo. Pasaba exactamente por las mismas experiencias. Quizá con una diferencia sustancial, que decidió mirar hacia el futuro y decidir romper con todas esas barreras. Nadie había tenido en esa comunidad de empatía, ni con ni con su madre. Y quizá la que lo registra al final también es su abuela, cuando le corta el teléfono, cuando ella llama para pedir ayuda. Romper el pasado y mirar al futuro. Para esa abuela ya era tarde, pero ella sabía que para su nieta había todo un mundo para descubrir. Nosotros también tenemos que pensar qué mundo tenemos para descubrir. Vencer miedos siempre van a estar, pero cuando vencemos uno seguramente aparecerán otros. Eso es lo que nos estimula en el crecimiento personal de cada uno
en la vida, y quizás si hay algo que nos permite esta serie de deseos, de conocimientos, de prioridades, de vocaciones y de amores en este tiempo también tan particular que nos toca vivir, es que a mí siempre me gusta terminar con un cuentito jasídico que dice justamente que poco antes de morir, Rav Zuzia llega al cielo y le dicen: si me llegan a preguntar por qué no fui Moshe, tengo una larga lista de justificativos para decir. Pero si me llegan a decir por qué no fui Rav Zuzia y por qué no me dediqué a hacer lo que realmente sentía hacer, no tendré que responder. Este se jugó por ser quien quería ser e intentar que lo externo y lo privado tengan la oportunidad de unirse en ella misma y transitarlo con el amor, con la convicción y con la entereza que sentía que merecía vivir cada día de su vida. Hasta aquí hablé y hablé un montón, chicas, perdón, pero bueno. Primero que nada, Sarina, en verdad es excelente, y no solamente mi sensación, sino que estoy leyendo todas las felicitaciones por la excelente charla que te has dado. Así que muchísimas gracias con eso. Pero voy a hacer un par de preguntas que tenemos. Dale. Gracias a ustedes por la paciencia. No, ha sido excelente. Mira, todos te están diciendo excelente análisis, brillante explicación. En verdad, todas las felicitaciones, excelente la charla. Gracias. Así que muchísimas, me fascinó, todas letras grandes, todo con la cabot. Te juro que estamos felices de escucharte. Voy a hacer una pregunta, voy a jugar dos en una y después te hago otra que vi más. Dale. Pero esta trata lo siguiente. ¿Por qué mostrar al mundo en un momento en que estamos viviendo hoy? Donde hoy, a ver, históricamente hemos vivido antisemitismo, pero digamos que teniendo el antisemitismo de hoy, ¿por qué mostrarle al mundo, entiendes, una vida tan criticada hasta por nosotros mismos, una vida que tienen obviamente una línea ortodoxa de nosotras? ¿Por qué hacer tan visible eso en un momento actual? Y si se puede ahí también, que puedas contestar esto. Hay alguien que está preguntando si no será un poco exagerado la forma en que pintan a esta comunidad ortodoxa Satmar, o efectivamente es así. Bueno, Mar, empiezo por la segunda. Si es exagerado, a ver, entiendo que no es exagerado. Sí entiendo que obviamente está guionada la historia, ¿no? Queda claro. Para aquellos que conocen el libro, que conocen la historia de la protagonista, de Débora, sabemos que hay algún tipo de modificaciones. Ahora, los Satmar son lo que vemos. La realidad es que somos nosotros los que, y quiero ir y venir con este tema porque me parece importante, los que no encajamos de alguna manera en ese siglo, porque estamos en una vida totalmente secular, social, intercambiamos constantemente con nuestro mundo y no nos podríamos ver, digamos, encerradas en esos muros. Entonces digo, ¿es exagerado? No, no es exagerado. Y para aquel que vive en ese esquema y en esa comunidad, somos nosotros los raros, o sea, nos tenemos que poner en ambos lados, ¿sí? Somos nosotros los raros. Y con respecto al tema de la ortodoxia, y por qué marcarlo con respecto al antisemitismo, digamos, ¿no? ¿Por qué eso, habiendo tanto antisemitismo, por qué mostrar una cara tan mala, en el fondo, Sí, yo creo que no es una cara mala. Digo, no, a ver. Eso criticamos nosotros, esa es la pregunta que te están haciendo. Sí, nos autocriticamos, ¿sí? O sea, la pregunta pasaría, ¿por qué nos autocriticamos? Yo creo que en ese sentido, lamentablemente, nuestro pueblo, lamentablemente,
por otra parte, positivamente, porque creo que de esto nos nutrimos, de ver nuestras diferencias, de encontrar nuestros intercambios. La tradición judía nunca fue monolítica, siempre tuvo distintas formas de pensar, siempre tuvo distintas prácticas. El Talmud es una gran muestra de eso, las divergencias, digamos, de pensamientos y de opiniones. Entonces, desde ese lugar, nosotros no tenemos que tener miedo a lo que somos nosotros, digamos. Tenemos que tener respeto, tenemos que saber que somos, aunque pertenecemos a un mismo pueblo, aunque tenemos una misma cultura, aunque tenemos las mismas raíces, nuestra práctica, nuestra mirada de mirar y nuestra vida muchas veces difiere. En esto el respeto es lo más importante. En un mundo de antisemitismo, yo diría que no, digamos, para antisemitismo no van a ir a buscar justamente esta serie, digamos, tienen un montón de otras cosas para encontrar. No me... Sí, perdón. Perdón, lo que quieren acá es como decir, ¿por qué tenemos que mostrar, es decir, este tipo de vida que es criticado por nosotros mismos? A ver, en el mundo gentil, esto da que hablar de los judíos, de hecho también lo magnifican o lo generalizan, entonces por ahí va la pregunta. Sí, yo entiendo para dónde va. Lo que digo es, ocultar lo propio, poner abajo de la alfombra nuestros problemas no hace que no los tengamos. Entonces, desde ese lugar, me parece que es importante también trabajarlos, asumirlos, conocerlos y tener respuesta para dar a los otros, si lo queremos, al mundo secular y gentil. Digamos, si nosotros somos capaces de poder enseñar y de poder explicar que la variedad que tenemos dentro de nuestra tradición, entonces no nos vamos a encontrar en falta con nosotros mismos. Sinceramente no lo veo como un dolor, digamos, ¿no? Creo que tiene que ver muchas veces más con una inseguridad interna, tiene más que ver con una inseguridad interna, de no querer mostrarnos en nuestras miserias, que lo propio. Entonces, desde ese lugar me parece que, al contrario, tenemos que utilizar estos espacios para reforzarnos en nuestras ideas. Uy, hay alguien que abrió el micrófono. Para reforzarnos en nuestras ideas y en nuestros conocimientos, para poder dar respuesta a eso. Hay alguien que no opina como yo. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Sí, hay alguna, pero no importa, hay alguien, pero me escucha. Sí, Debbie, fíjate si puedes cerrar. Sí, estoy buscando. Ahí está. ¿Y a él? Sí, ahí ¿me está. escucha? Dale. Sí, dale. No, a ver, yo tenía también entendido que eran incluso frente a Israel, es bastante, la postura de este grupo es bastante contraria. Sí, es contra, es antisionista. Sí, sí, totalmente. Totalmente, no lo mencioné, es otro desarrollo, sí, eso es verdad. No se muestra en la, ¿no? Creo, por lo menos, porque te juro que eso también... Desde ahí doy la razón y eso quedaría, digamos, sí, mirándolo desde ahí, sí, es un grupo totalmente antisionista. No. Mira, acá preguntan, bueno, es que, porque dice, a ver, a lo mejor dentro de esta corriente se podría pensar que tienen a la mujer en el lugar que la tienen para de procreación solamente por el tema de la Shoah y para reproducir, porque hay que recuperar a los 6 millones de judíos asesinados. Bueno, igual te dicen que eso es fanatismo y se desvirtúa la esencia misma del judaísmo. Pero bueno, esa es la justificación que ellos ponen. Hay una justificación y ahí puesta por el primo, por Moishe, ¿sí? En algún momento cuando se encuentra con Esti en la plaza y cuando le instiga a querer volver, digamos, a llevársela, digamos, y a marcarle un par de cosas, a marcarle que
su vida afuera, esto, sin conocimiento, sin contacto, sin dinero, sin formación, iba a ser nula, que aunque volviese, nunca se vuelve como antes, pero también lo que le hacía ruido a Moishe era, vos no vas a ir a Berlín, Alemania, digamos, estás en Alemania, lugar de fuente de antisemitismo. Hay algo de todo eso dentro de los Satmar, pero, digamos, volviendo a cuál es el rol que tienen las mujeres, quizás no solo dentro de los Satmar, sino dentro de todo un marco más ortodoxo, el rol de la maternidad es un rol principal, no específicamente por tener hijos para devolver, digamos, a la humanidad a aquellos que se perdieron en la Shoah, sino simplemente por el hecho de cumplir con la mitzvah de Pru Rebu y de ser valorada muchas veces hasta en la antigüedad económicamente era valorada la mujer de acuerdo a cuántos hijos tenía, porque eso ayudaba al sustento de su familia. Ahí muy claramente se ve en ese diálogo, pero también se ve, digamos, esta cuestión de las disonancias que yo les digo, ¿no? Porque se ve un primo que intenta generarle la reacción de vuelta y de convencerla, y se ve un primo que le deja ahí un revólver para que la piba se suicide. Digo, es una cosa, o sea, que le dice, o volvés o te suicidás. ¿Qué lugar ocupa la vida, más allá de la maternidad, digo, la vida en este lugar, ¿no? Y es duro ver estos juegos que se hacen. El rabino encuentra a la persona más mafiosa para ir a buscarla. Aquel que le permiten de todo, que haga todo y que ya hizo todo en su vida. Y digo, ¿dónde está esta tzniut, tanto física como espiritual, que se busca en una comunidad como esta? Entonces, a veces está bueno hacer lo que uno predica, ¿no? Y creo que acá es donde uno encontraba los ruidos intensos con los cuales vivía Esti. Te preguntan si hay alguna información acerca de la percepción de lo que es felicidad para este grupo de ortodoxia para los Satmar propiamente tal. Es decir, ¿se puede, tú tienes alguna noción de eso que nos puedas decir? ¿Cuál es la percepción de felicidad que tienen los integrantes? Bueno, me imagino que mientras más hijos tienen, mejor es... Sí, yo creo que no pasa, la felicidad no pasa solamente por eso, digamos, no estoy hablando por los Satmar, digo en general, no creo que tengan, digamos, un alma diferente y que piense que la felicidad pasa por otros lados, deben pensar que pasa por lo mismo que nosotros, solo que los contextos en los cuales se desarrollan o las cuestiones a través de las cuales se sienten plenos, quizás son distintas a las cuales nos podemos sentir nosotros, digo, pero no creo que les varíe, creo que cualquiera quiere tener una familia feliz, quiere que sus hijos sean sanos, quiere desarrollarse profesionalmente, económicamente, quieren ver a su familia unida, no sé, digo, las cosas tan básicas con las cuales compartiríamos cualquiera de nosotros, solo que, remarco, quizás la plenitud pasa por, no sé, quizás por un ritual, quizás por un mandato, quizás por sentirse afín con una obediencia, vamos a decir, que quizás es la cual a nosotros nos hace un poco de ruido, quizás ellos porque no conocen otras cosas, quizás nosotros porque tuvimos oportunidad de conocer otro mundo y de tener otras elecciones, y esto no quiere decir que uno no elija vivir en una comunidad ortodoxa, digo, bienvenido sea el que se siente pleno en vivir en una comunidad ortodoxa y sentirse desarrollado de espíritu, de amor y digo, esto es lo importante, que cada uno pueda desplegar su alma en consonancia con el lugar en el cual se siente pleno, íntegro, feliz.
Sí, eso es muy importante, es decir, por lo menos buscar eso. Fíjate que interesante lo que dices, porque Wiso en ese sentido, cuando estuvimos en Israel lo vimos, porque hubo un TED de una niña ortodoxa que mostró la labor que había hecho Wiso, y gracias a esta organización, porque ella tuvo que salir, lo mismo que aquí, pero no tenía su mamá, porque al contrario, la mamá, el papá, están dentro de ese medio, y ella sale sola. Bueno, y gracias a Wiso, que tuvo toda la parte de, por un lado, empoderarla en una actividad que ella pudiera tener una independencia económica, y por la parte legal que le dieron, cosa que ella obtuvo de nuevo sus hijos, lo cual fue muy difícil. Entonces, es interesante, por lo menos, la libertad que tenga cada persona de desarrollarse. De elegir, creo que nada, desde el mismísimo Breishit, digamos, la elección del hombre, el libre albedrío, la posibilidad de elección es importantísima, es la libertad positiva de la cual yo les hablaba al principio. ¿Nos podemos equivocar? Sí, obviamente nos podemos equivocar, pero tenemos siempre la oportunidad de retornar, digo, y desde ese lugar la vida es un camino de aprendizaje constante, con errores y con aciertos, y con sube y bajas, pero siempre tratando de buscar y encontrar el camino de la plenitud personal. Bueno, yo quiero de nuevo agradecer al Grupo Mayan, a ti, querida Debbie, presidenta del grupo, por esta interesantísima charla. Nos dejan de llegar aquí, después vas a poder compartir con nosotros los chats de felicitaciones, de brillante exposición. Rabina, Sarina, Vitas con nosotras. Ya sabemos que te podemos pedir, así que tienes muchos grupos aquí en Wiso que seguro que te van a pedir que nos aportes con tus conocimientos, tu sabiduría, y sobre todo el desarrollo de ser mujer, ¿no es cierto? Y poder encontrar también la felicidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme durante todo este tiempo, durante esta hora, por escucharme pacientemente, y bueno, seguramente habrá otras oportunidades que nos encuentren para intercambiar, para aprender juntas y para nutrirnos en este hermoso camino que es encontrarnos a nosotras mismas. Karina, muchísimas gracias, y a todas las personas que nos acompañaron hoy, un beso grande y nos vemos. Gracias a todos. A ustedes, gracias. Un placer, gracias. Buenas noches a todas.